Amén. Dios le bendiga, amada iglesia. Gusto en saludarle el día de hoy. Le invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 23. Es allí, ¿cierto?, donde nos encontramos. Pastor Marcelo el domingo pasado, ¿cierto?, terminó con el capítulo 22. Hoy iniciamos y esperamos terminar el capítulo 23 también. Voy a leer los primeros 11 versículos. Dice la palabra del Señor: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: Varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Palabra del Señor. Anteriormente hemos visto cómo el apóstol Pablo había llegado a Jerusalén después de completar lo que fue su tercer viaje misionero, y que apenas llegó allí, un grupo de judíos extremistas, judíos que tenían un celo religioso, se propusieron armar un alboroto, y en medio de ese alboroto, ¿cierto?, Pablo por poco pierde la vida. El comandante se entera y envía a sus soldados, y de esta manera Pablo es rescatado de la muerte. Al día siguiente, tal como vimos el domingo pasado, ¿cierto?, con el pastor Marcelo, el comandante quería averiguar exactamente de qué se trataba la acusación que tenían contra Pablo. Y ahí se volvió a armar otro problema grande, otro alboroto. Y el comandante nuevamente tiene que rescatar a Pablo por segunda vez de las manos de este tumulto de gente. En la noche del día siguiente, que es lo que vemos, ¿cierto?, en estos versículos que acabamos de leer, Cristo le hace una aparición a Pablo mientras estaba en el cuartel y le dice en el versículo 11: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario también que testifiques en Roma. Hermanos, Pablo no solamente oyó una voz, como ocurrió cierto camino a Damasco, tampoco tuvo una experiencia como un éxtasis donde él pudiera decir: yo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero fui llevado al tercer cielo, como dice en otra ocasión. No, en esta oportunidad fue una aparición personal del Cristo en gloria resucitado. Fue una aparición de Jesucristo en gloria resucitado. Pablo necesita esta visión, necesita esta aparición, necesita escuchar de Cristo que Él le sostendrá. Y en una situación como la que él estaba viviendo, ¿quién no necesita palabras de aliento del mismo Señor? Por eso el Señor,
al saber y al conocer la necesidad que Pablo tenía, se le aparece y le da estas palabras de ánimo. Que de la misma manera en que él había predicado en Jerusalén, así también era necesario que él llegara a Roma a predicar allá. Y por lo tanto el Señor lo iba a librar de todas las cosas hasta que pudiera llegar a Roma y se cumpliera el propósito que el Señor tenía para Pablo. La soberanía de Dios sobre los eventos de la historia y el cuidado providencial de Dios para con sus hijos es la mejor garantía que un cristiano pueda tener. Es la mejor garantía, es toda la seguridad que tú y yo necesitamos para seguir adelante. En cualquier circunstancia, no importa la oposición, hermano, el propósito de Dios siempre prevalecerá contra viento y marea, y no hay forma de deshacer lo que Dios ha decidido hacer contigo de manera personal. Hablamos de manera personal, no en términos generales. Hermanos, Dios tiene un propósito para tu vida, un propósito que Él ya tenía para ti desde antes de la fundación del mundo. Y ese propósito no hay nada ni nadie que pueda impedir que Dios lo cumpla en ti. Es lo que estamos viviendo aquí, es lo que estamos viendo con este episodio del apóstol Pablo y con toda la vida del apóstol Pablo. Dios tenía un propósito para él. Y nada impidió que Dios cumpliera su propósito para el apóstol. Tú puedes tratar, tú puedes intentar doblarle la mano al Señor. Tú puedes luchar contra Él. Pero dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Como el Señor le dijo al apóstol Pablo. Dura cosa es para ti tratar de luchar contra la voluntad del Señor. El propósito, hermano, de Dios prevalecerá. Lo que Cristo mismo prometió a Pablo en el versículo 11, de que él iba a dar testimonio en Roma, es exactamente lo que iba a ocurrir. Y Dios se encargó de que ocurriera. Podemos ver en el desarrollo y en el cumplimiento de tal promesa en lo que vamos a estar estudiando hoy. La narración, la proporción de versículos es larga. Por lo tanto, la vamos a dividir y voy a ir explicando y aplicando, ¿cierto?, a lo largo del camino. Voy a leer los siguientes 4 versículos. Dice desde el 12 hasta el 15. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. ¡Wow! La decisión que ellos habían tomado era firme y drástica. Presta atención a lo que está pasando aquí. Los judíos habían tratado de matar ya a Pablo en ocasiones diferentes. 2 ocasiones anteriormente ya habían tratado de matarlo. El comandante, básicamente lo que él hizo cuando fue a arrestarlo, se los arrebató de las manos. Si no, lo habrían matado. Y por supuesto lo puso a salvo, encarcelado pero a salvo de la multitud. Un comandante que ni siquiera sabía quién era este hombre, que pasó a ser prisionero, ¿cierto? Y que permanece como tal hasta que nuevamente, ¿cierto?, llegan estos judíos. Hay más de 40 judíos radicales, dice el texto. Más de 40. Algunos estudiosos piensan que eran celotes judíos, revolucionarios, que se habían levantado contra Roma y no querían pagar impuestos. Y cuando digo que eran radicales, no estoy jugando, sino basta con leer, ¿cierto?, lo que acabamos de leer.
Se comprometieron bajo juramento, juraron con maldición que no iban a comer ni a beber nada hasta que mataran a Pablo. Son radicales extremistas. Nosotros vamos a ayunar y hasta que Pablo no esté muerto no vamos a comer ni a beber nada. Lucas quiere que nosotros prestemos atención a la seriedad de lo que está ocurriendo aquí, porque esto es serio, es grave. Había un compromiso de muerte y no iban a comer hasta que pudieran cumplirlo. Y Lucas hace referencia a este juramento en el texto de hoy 3 veces. 3 veces lo menciona, versículos 12, 14 y 21. Él menciona, repite, que ellos habían hecho un juramento para matar a Pablo. Esto le agrega cierta intensidad a lo que está ocurriendo en la narración. Estos hombres van donde los sacerdotes a contarles este gran plan. Y los sacerdotes, los siervos del Señor, estos hombres encargados de la religión, de lo que era el tema espiritual en el pueblo, en lugar de frenarlos, lo aceptan. Estos hombres que hablaban y pronunciaban el nombre de Jehová, en lugar de frenar esta situación, lo aceptan y confabulan también contra Pablo. Estos líderes religiosos que todo el tiempo invocan el nombre del Señor son los que se han comprometido con los asesinos de Pablo. Religiosos. Y Lucas quiere resaltar eso. Lucas quiere mencionar y resaltar que estos judíos religiosos, líderes religiosos, confabularon y aceptaron que mataran a Pablo. Por eso lo repite 2 veces en el versículo 15 y en el versículo 20. Lucas quiere dejar en claro que estos líderes religiosos deseaban también la muerte de Pablo. Versículo 15. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Le pidieron al concilio que trajeran a Pablo para investigar más minuciosamente su caso, o para resolver su caso. El motivo, la motivación parece piadosa. Querían resolver el caso de Pablo. Pero sabemos, ¿cierto?, a través del texto, que la intención que se escondía detrás era perversa. Esa misma actitud, esa misma intención, la vemos en toda la Escritura, hermanos, desde el Génesis en adelante. Una actitud perversa. Engañar para poder hacer lo malo, para poder dañar. Aparece en los juicios de Cristo, por ejemplo. A Cristo se le enjuició de la misma manera, con mentiras, con engaños, para poder matarle. Vemos este lenguaje piadoso combinado con una acción malvada. Hermanos, cuando esto sucede es perverso de principio a fin. No puede haber una buena intención detrás de una acusación falsa. Por ejemplo, la serpiente en el jardín del Edén. Ella mencionó estas 2 cosas, ella practicó estas 2 cosas. Con que Dios dijo que de ningún árbol del huerto podréis comer. Y aquí viene el lenguaje piadoso. Cuando te comas la fruta, serás como Dios. La serpiente le dice, esa fruta es buena, te va a ayudar a ser como tu Creador. Adán y Eva sabían que detrás de esa afirmación lo que había era la intención de hacerlos perecer. Ellos sabían que comer el fruto prohibido les haría morir porque Dios ya se los había advertido. Pero la serpiente astutamente los engaña con palabras que parecen piadosas, pero tienen engaño, son mentira.
De la misma manera se acusó al Señor Jesús. De la misma manera se acusó a Felipe. De la misma manera se está acusando a Pablo en esta porción de la Escritura. Aquí había una conspiración y una acusación falsa contra Pablo. Es algo que Lucas quiere resaltar y es mencionada 5 veces en el texto, hermanos. A Lucas le interesa que usted y yo sepamos que estaban conspirando y acusando falsamente al apóstol Pablo. Eso es parte de la manera como Lucas le agrega credibilidad a la narración, porque es una narración específica, es clara, es detallada, es repetida y describe la misma cosa pero de diferentes ángulos, con diferentes palabras, pero describe exactamente lo mismo. Lucas no describe un complot, con una trama, ¿cierto?, contra Pablo. 40 hombres que estaban bajo juramento de ayunar hasta poder matar a Pablo. En ese punto, en ese preciso momento, Cristo no vuelve a hacerle otra aparición a Pablo. No es necesario. Porque quizás hubiéramos esperado que Cristo volviera a aparecer a Pablo y le dijera: no te preocupes, Pablo, que esta conspiración cooperará para tu bien. Pero hermano, no era necesario porque Cristo ya se le había aparecido a Pablo. Y ya le había dicho lo que Pablo necesitaba. Ya le había dado su palabra. No te pasará nada porque es necesario que así como predicaste en Jerusalén, llegues a predicar, a testificar a Roma. Y esas palabras de Cristo debían ser suficientes para Pablo. No era necesario otro recordatorio, otras palabras de ánimo. Porque en este momento, en este preciso momento del ministerio del apóstol Pablo, le tocaba a él ahora confiar en la palabra revelada del Señor. Ahora él debía confiar. Ahora él debía aceptar y creer la promesa que el Señor le había hecho. Y es allí donde nosotros estamos en varias ocasiones, hermano. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú miras la historia de la iglesia, parece como que el mal y la maldad de los hombres va ganando terreno. Incluso muchos pensaron hace 2000 años atrás que ver a Cristo crucificado era una victoria para la maldad, para el mal. Muchos pensaron eso, pero más tarde, el día domingo, 3 días después, cuando el Hijo de Dios resucita de la muerte, se dan cuenta que en realidad no fue una victoria del mal, sino que la cruz simboliza la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado y sobre sus consecuencias. Pero al ver a Cristo crucificado, ensangrentado, molido, clavado, lacerado, avergonzado y desnudado, parece ser una imagen como que Cristo está perdiendo la batalla. Y a veces nosotros nos encontramos en ese mismo punto. Creemos que porque las cosas van mal, es porque Cristo está perdiendo la batalla. Es porque el mal va ganando. Pero hermano, eso no es nada. Cuando leemos Colosenses capítulo 2, nos dice que justamente en ese momento, cuando Cristo estaba clavado en la cruz, muriendo en la cruz, es precisamente en ese momento es cuando Él derrota los poderes de las tinieblas y despoja de todo su poder a estos poderes de las tinieblas. En el momento de mayor debilidad de Cristo es cuando Él derrota al pecado y sus consecuencias. En el momento de mayor debilidad de Cristo es cuando Él vence, es cuando Él tiene la victoria. Nosotros, los hijos de Dios, no conocemos el futuro, ni es necesario que lo conozcamos. No lo controlamos.
pero Dios quiso que por lo menos supiéramos algo del futuro y que haga que no necesitemos ni anhelemos conocer dicho futuro. Él lo reveló y está en Romanos 8, cuando Él dice, todas las cosas cooperarán para bien, para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Eso es lo único que necesitamos con respecto al futuro. Saber que al final de todas las cosas van a cooperar para nuestro bien. No necesitamos tener detalles, no necesitamos controlar el futuro, porque creemos en un Dios que lo controla. Porque creemos en un Dios que nos prometió que al final de las cosas, todo lo que hayamos vivido, todo lo que las experiencias dañinas de nuestra vida, al final de todo, van a cooperar para nuestro bien. Y eso, hermanos, debe ser suficiente. Debe ser suficiente, hermanos. Esta verdad del Señor debiera ser el mejor remedio para tu ansiedad, para tu dolor de estómago, para tu estrés. Saber que al final de todas las cosas, al final de todos tus problemas, te habrán ayudado para bien. Continúa el texto en el versículo 16, dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Por primera vez se menciona que Pablo tenía familia. El hijo de la hermana, el sobrino de Pablo, ¿cierto? Hay una hermana de Pablo, de la cual nos estamos enterando recién, que tiene un hijo, y el hijo, dice el texto, que entró al cuartel. No dice que pidió permiso, no dice que nada, él llegó y entró. ¿Lo conocerían? No sabemos. Versículo 17, Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. El sobrino de Pablo, de alguna manera, algunos dirán por coincidencia, pero el sobrino de Pablo de alguna manera estaba cerca de estos 40 hombres cuando hicieron este juramento, porque dice que él oyó, él estaba cerca. ¿Casualidad? No lo creo. Yo creo que Dios tenía, ¿cierto? En su providencia, Él tenía preparado que este joven estuviera cerca de estos hombres y escuchara ese juramento. El sobrino de Pablo estaba en el lugar preciso, el momento preciso, cuando esta gente planifica asesinarlo. Hermanos, este es un ejemplo más de que Dios estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a Pablo, de que no iba a morir porque él tenía que llegar a Roma a predicar. Dios puso a este joven cerca de estos hombres. Dios estaba orquestando, ejecutando todo para que su propósito se cumpla. Esto, hermanos, es lo único que cuenta en cada circunstancia en la que tú te puedas encontrar. En cada decisión, en cada dilema. Es de qué lado está Dios. Esto es lo que Dios quiere decirnos en Romanos 8 cuando dice que todo coopera para bien. Yo no conozco el futuro, yo no lo controlo, pero yo no necesito ni controlarlo ni conocerlo, porque el que controla el futuro ya me dijo que todo lo que ocurra de aquí en adelante va a cooperar para mi bien. Y eso es suficiente.
Él se está encargando de hacerlo cooperar para lo mejor de mi vida. Las buenas, las malas y las peores cosas, las que te ayudan y los que se oponen, todo va a cooperar para tu bien. El comandante escuchó al joven y le creyó. Y hermano, esto es llamativo igual porque no tenía por qué creerle. Era un comandante. No tenía por qué creerle a este joven. Sin embargo, Dios dispuso el corazón del comandante para creerle. Una muestra más de que Dios está controlando la situación. Dios obró en el corazón de este comandante para que le creyera, que más encima era familiar del prisionero. Con mayor razón no tenía por qué creerle. Pero le cree, hermanos. Entonces, versículo 22, el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. ¿Pusieron atención en la cantidad de soldados que iban ahí? 200 soldados, 200 lanceros y 70 jinetes, 470 personas, solamente para cuidar a un prisionero. Y no sé si usted lo ve, pero yo claramente veo ahí una vez más que Dios está controlando la situación. Hay un prisionero que el comandante ni siquiera conocía hasta hace un par de días atrás. Sabía que se llamaba Pablo y dice que es ciudadano romano, mas no tiene pruebas de eso. Pero aún así, moviliza a 470 soldados para que lo cuiden y lo lleven a salvo frente al gobernador. Ahora resulta que hay un complot mencionado, ¿cierto?, a este tribuno. Él acepta la información, Dios obrando plenamente en la mente de este gentil, solamente para cumplir su propósito y su promesa que le había hecho a Pablo. La respuesta del tribuno al obrar de Dios es dar una orden de llevar un prisionero, acompañado de 470 soldados solamente para preservar su vida, solamente para resguardarlo y que nada le suceda. ¿Ustedes creen que eso nació del bondadoso corazón del comandante? No, eso fue movido por Dios, que obra para el beneficio de los suyos. Dios le dijo a Pablo: yo te garantizo que tú vas a llegar a Roma. Tú no vas a morir en el camino, tú vas a llegar a Roma. Van a haber más de 40 hombres dispuestos a matar, dispuestos a matarte, y van a jurar con promesa, con maldición, de que no van a comer ni beber nada hasta matarte. Pero yo voy a mandar un pequeño grupito de 470 soldados para cuidarte. ¿Ve la proporción, más o menos? Es decir, unos 12 soldados por cada uno de esos hombres que querían matar a Pablo. No tenían ninguna posibilidad de acercarse siquiera a él. Pero hay algo más. Se estima que el total de tropas en esa área y en Jerusalén eran como unos 600 soldados. Y este comandante decide enviar a 470. Es decir, el 80% de todas las tropas de aquel lugar. Deja un 20% de tropas protegiendo una ciudad y al 80% lo manda protegiendo a un prisionero. Dios, de esta manera, y quizás no quiero parecer hereje, pero realmente Dios está diciéndoles: no tienen ninguna posibilidad contra mí.
a estos 40 hombres: ustedes no tienen ninguna posibilidad de ir contra mi decisión de salvar a Pablo. Y fíjese usted que, ¿cuántos jinetes dice que iban? ¿Cuántos caballos iban entonces? No iban 70. Dice que mandó a preparar un caballo para Pablo. Iban 70 jinetes y con Pablo eran 71. Pablo llegó a caballo y 400 soldados fueron a pie. Y el prisionero a caballo. Hermanos, Pablo llegó como rey. A caballo, montando un caballo, su caballo, y resguardado por 470 soldados. Era una comitiva real. Para mí esto es como burlarse de estos hombres, de estos 40 hombres. Es como decirle: mira, compara tus 40 hombres prometiendo cosas con mentiras, con falsedades, compáralo con este otro que viene con el Señor, con este otro que viene de parte del Señor. Pudieron haberlo dejado ir a pie, pero como Dios está en el asunto, Él quiere dejar en claro que Él tiene todo el control de la situación. El propósito de Dios prevalecerá, hermanos, y aun si el infierno se moviliza y quiere estorbar a los propósitos de Dios, aún así Dios los cumplirá. Pero hay algo más. Versículo 25 dice: y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. Claudio Lisias es el comandante. A este hombre, aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Este detalle es interesante porque este comandante está diciendo una mentira. No sé si usted se percató, pero cuando vimos esto hace un par de domingos atrás, a él lo llaman para que vaya, ¿cierto?, al tumulto de gente que quería matar a Pablo. Él no tenía idea quién era Pablo, tampoco sabía que era ciudadano romano. ¿Qué hizo él cuando llegaron los soldados? Mandó a encadenarlo. Encadenarlo con 2 cadenas, dice. Y dice que él mandó a darle latigazos. Y cuando estaban a punto de golpearlo, Pablo dice: esto no debería hacerse porque soy ciudadano romano. Ahí recién se entera que es ciudadano romano. Él estaba dispuesto y lo iba a castigar, sin siquiera saber el motivo del cual lo estaban culpando. Pero aquí él dice: no, yo sabiendo que era ciudadano romano fui a rescatarlo. Pero bueno, él no era una persona que conocía a Dios, por eso para él es fácil mentir. Versículo 28, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. En el libro de los Hechos ocurre algo interesante. No sé si se han percatado en lo que llevamos avanzado hasta ahora. Y es que las autoridades romanas, hasta cierto punto, tenían una cierta disposición buena para los cristianos. No eran enemigos de los cristianos, o por lo menos, ¿cierto?, eran neutrales hacia el movimiento cristiano. Los problemas de la iglesia en aquel entonces no se los dio el mundo secular, no se lo dieron los romanos. El pueblo
que invocaba el nombre de Jehová era quien estaba dándole problemas a la iglesia. Eran quienes estaban en contra de la iglesia. Pero el propósito, hermanos, de Dios prevalecerá. Versículo 34 dice: y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. El pretorio de Herodes era una especie de prisión, pero una prisión especial, no cualquier prisión de la época. Y es desde este punto que Pablo comienza a ser tratado de forma muy especial en el cumplimiento del propósito de Dios. En la historia que nosotros leímos claramente, la armonía del amor de Dios por los suyos, el uso del poder del mismo Dios a favor de su propósito, se cumple para que éste prevalezca. El ejercicio de su soberanía sobre la creación y la orquestación de los eventos de la historia son para que todo, al final de cuentas, coopere para el bien de aquellos que le aman y han sido llamados a su propósito. Ese es el Dios que mueve el cielo y la tierra para que lo que Él pensó, meditó y reflexionó por sí solo en la eternidad pasada, para una persona de manera individual, se cumpla de la manera exacta como Él lo pensó. Hermanos, nosotros no podemos rebelarnos contra Dios. Tú no le vas a ganar a Dios. Tú puedes luchar contra Dios, batallar contra Dios, pero hacerlo va a hacer que tú choques contra una pared de concreto. Tú no puedes rebelarte contra Dios. Tú nunca le vas a ganar. Nadie nunca le ha ganado una batalla a Dios. Dios primero tendría que dejar de ser Dios para que tú puedas ganarle. Pero eso no va a suceder. Dios es Dios. Déjame decirte algo que sonará duro, pero es necesario que lo escuches. Hermano, tu falta de fe en la soberanía de Dios es la que causa tus temores, tus angustias y tu ansiedad respecto al futuro. Tu falta de fe a la soberanía de Dios es la que causa tu ansiedad. Dios es soberano, hermanos. Nada de lo que ocurre, Dios no está en control. Dios no lo tiene en control. Y final de cuentas, todo lo que te pase, sea bueno o malo, hermano, al final cooperará para tu bien. Eso es lo que Él dijo. Y es lo que necesitamos saber con respecto al futuro. No necesitas conocer más que solamente saber que Dios está en control, Dios es soberano, y Él prometió que todas las cosas, al final de cuentas, cooperarán para tu bien. Dios controla absolutamente todo. Por eso Dios le dice en algún momento a Pablo: Pablo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Pablo, deja de luchar, deja de perseguirme, deja de atacar mi iglesia, deja de golpearla, porque cuando le haces eso a mi iglesia me lo estás haciendo a mí me persigues. Es dura cosa golpear contra el aguijón, hermanos. Hermanos, si Dios se te ha revelado, si Dios te ha dado a su Hijo cuando eras un enemigo, cuando eras un rebelde, ¿cómo no va a cuidar de ti ahora que eres su Hijo? Si Dios te amó cuando tú eras un vil pecador y te dio a su Hijo en ese momento, ¿cómo no te va a cuidar? ¿Cómo no te va a amar? ¿Cómo no va a velar por ti ahora que tú eres su Hijo? Confía. Descansa en la soberanía de Dios. Esa debe ser tu quietud, esa debe ser tu paz, tu descanso. El control que Dios tiene, ese control soberano sobre aquellos que Él ama e incluso sobre aquellos que aborrecen a los que le aman, porque Dios está en control de todo. Las circunstancias de sus hijos y también las circunstancias de aquellos que no son sus hijos. Dios está en control de todo, Dios es soberano y está en control absolutamente de todo. Y tú debes confiar, debes tener fe en ese Dios soberano.
y solamente descansar en Él. Te invito a ponerte en pie, vamos a orar.